Esta sintonía del mítico Vangelis siempre es una forma de aproximarnos a la España mágica, bien sea con el nomenclator, lugares extraños, con nombre no menos singular, como para intentar indagar un poco en ese pasado ancestral que tenemos, con historias maravillosas y que raras veces ven la luz, raras veces se habla de ellos. Y yo creo que merece la pena tener desplazado a un reportero, un compañero de este equipo, en un lugar creo que muy frío, un lugar que fue además origen de algunos casos muy raros, por ejemplo de ovnis con supuestas visiones de tripulantes, año 1973, un lugar que se ha conservado casi perfectamente y que tiene muchos enigmas a su alrededor. Ese lugar se llama Rupit. Allí está, en Cataluña. Juanje Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Tú bajo cero casi, ¿no? Pues yo me estoy congelando prácticamente, no sé si es viento, que ahora mismo por una tramontana terrible, pero terrible, y la verdad, no, el sitio este es, bueno, aparece en un artículo que de ahorita realmente si el demonio puso aquí su dedo, eso por un capricho, porque se conserva desde el siglo XVII igual, estoy justo ahí más afuera del pueblo. Se oye mucho el viento, Juanje, no sé si puedes resguardarte de alguna forma, porque la verdad es que tenemos problemas, la tramontana en vivo, esto también es radio, ¿eh? No, pero sigo en vivo, espérate, voy a intentar meterme aquí. ¿Me escucháis aquí un poquito mejor? Sí, un poquito mejor. Y pon tu gorro. Bueno, cuidado que tú y hemos vivido alguna tramontana en Menorca, acuérdate, Carmen, sí, y cuando terrible. sopla la tramontana da un poco hasta miedo, las ventanas golpean, los árboles se quedan como encorvados, en fin, no me extraña que nazcan muchas leyendas en lugares donde sopla el viento así, Juanje. Hombre, la verdad que sí, realmente Rupit es una maravilla. Hay que pensar que es un pueblo, lo tengo justo ahora mismo enfrente. Está conservado igual desde el siglo XVII, no es tocado en una piedra, de ahí que viene Rupit, significa piedras en catalán. Y luego, ¿no?, que lo hemos recorrido hoy junto a Carlos Mesa, pues es una maravilla. O sea, la gran cantidad de leyendas que son prácticamente todas de tradición oral, hablan de tierra de gigantes. ¿Tierra de gigantes? Tierra de gigantes, sí. Es el 80% de las leyendas que hay allí son sobre gigantes, sobre batallas que había de gigantes en esa zona. Realmente los montes escarpados que hay al lado de Rupit son de impresión, o sea, hay cortados como de 500 metros, hay algunas desplazadas que según cuentan las leyendas pues son de estas batallas de gigantes, y luego hay de leyendas que es muy curiosa, que es sobre entradas al inframundo. En esta parte es, bueno, pues enfrente del pueblo de Rupit, dentro de esa misma serranía que es la Colsacabra, pues hay agujeros que son posiblemente de origen celta o de origen íbero, que serían antiguas tumbas, pero para los habitantes de esta zona de Rupit son lugares tenebrosos donde salen de repente extrañas brumas, y no se recomienda, digamos, al viajero que se acerque hasta esos escarpados, ya que dicen que ahí, bueno, pues comienza el inframundo, y a partir de ahí pues toda una serie de seres extraños y mágicos que están debajo de esta sierra maravillosa. O sea, Juanje, leyendas tipo Boca del Infierno. Sí, eso sí hay. Justo en la parte, digamos, cuando uno llega a Rupit, el pueblo está, digamos, en la parte izquierda de una ladera, pues en la parte derecha de la ladera, enfrente, caminando como una hora más o menos, ver los agujeros del momento, y ahí sí se habla de estas bocas al inframundo, que son realmente, bueno, posiblemente tumbas muy, muy activas. Y luego también otra curiosidad que tiene Rupit, que yo no conocía, es que fue el corazón de la zona de bandoleros durante el siglo XVIII de Cataluña, ya que estamos hablando de una comarca prácticamente virgen, tocar, todo lleno de bosque, y entonces pues los bandoleros se escondían ahí para salvar los caminos que hay entre Olot, Vic y algunas otras zonas, el paso que había de mercancías que venían desde Francia. Era un lugar ideal para esconderse por lo abrupto del terreno, porque es en algunas zonas prácticamente impracticable, vamos. Bueno, el bandolerismo en Cataluña, que fue mucho más activo de lo que la gente cree. Juanje, tenemos problemas por ese viento con la conexión. Te escuchamos muy atentos porque la crónica es fantástica. Gigantes, entradas al inframundo, historias de bandoleros en un lugar apenas tocado. Ahí estás, pero el viento lo está haciendo difícil. Así que si te parece, resguárdate, compañero. Seguro que nos darás buena cuenta de tu investigación. Me alegra tenerte de nuevo
en el lugar de los hechos, siguiendo la noticia. Un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo muy fuerte, y familia a todos. Gracias, Juanje. Beso. Me estoy imaginando a Juanje, Santi, Carmen, pasándolo francamente mal, buscando un hueco para hablar, y la verdad es que era muy interesante lo que contaba, pero pegaba el viento, ¿cómo pegaba la tramontana en Rupit, Sí, es que la tramontana cuando quiere, fíjate cómo están los árboles en Menorca, ¿verdad? Es Cuando maravilloso. da ese viento. Hay fotografías tremendas de los árboles como si fueran garras de madera, Sé que a Juanje le hubiese gustado comentar la historia que viene a continuación. Tenemos Crónica desde Italia, este programa no para, va de un lado a otro, y es emocionante porque esta semana ha sido pródiga en acontecimientos. Los vampiros del Perú, para la historia, el fantasma de Sting, casi nada, por ser quien es, y el caso vertebrado como está, que no es tontería, pero es que encima se había hablado del gran ejército perdido, ¿verdad, Santi? En la historia, el ejército de Cambises. El ejército de Cambises. Y era uno de esos enigmas históricos que han aparecido en enciclopedias. Sí, yo creo que con la tumba de Gengis Khan es de las dos cosas perdidas en la arqueología que son dignas de que se hiciese una película de Indiana Jones, ¿no? Y ha pasado algo. Hay polémica entre Egipto e Italia. Unos investigadores italianos aseguran que han descubierto algo sorprendente sobre este ejército perdido. ¿Qué tiene que hacer Milenio 3? Pues bueno, acudir a su corresponsal en Italia, el gran Joan Solés, que ha recopilado información, documentos. Es un mini reportaje de Joan Solés sobre este hallazgo de uno de los grandes misterios del pasado, el ejército perdido. Hola, saludos a todos. 50.000 hombres del ejército del rey persa Cambises II desaparecieron misteriosamente hace 25 siglos en el desierto egipcio del Gran Mar de Arena, en la travesía para sojuzgar al pueblo amonio, según dejó escrito unos 35 años después el historiador griego Heródoto. Toda una leyenda que ha propiciado decenas de expediciones a la búsqueda de tesoros ocultos en la arena del desierto. Conocíamos historias de valles llenos de huesos blancos, ha explicado Dario Dal Búfalo, profesor de Historia y Técnica Arquitectónicas de la Universidad de Lecce, que participa en la investigación en el desierto egipcio desde 1990. Los beduinos hablaban de miles y miles de cráneos y huesos. Ahora, Del Búfalo y los arqueólogos italianos, Angelo y Alfredo Castiglioni, aseguran que el imponente y poderoso ejército persa, para sorprender a los amonios, no siguió la ruta más directa, la de los oasis, sino que se desvió y se adentró en el pavoroso desierto en el que quedó atrapado y enterrado, según ha explicado Del Búfalo al canal de televisión Discovery. That was the luck of this expedition. Nobody ever discovered an Achaemenid or a Persian piece. Esta fue la suerte de nuestra expedición. Nadie hasta ahora había hallado antes objetos en una zona tan alejada. Nosotros hemos descubierto flechas de bronce primero, restos humanos después y finalmente objetos personales. Las dos zonas de los hallazgos son próximas al desierto del Gran Mar de Arena. Close area to the big storm. Del Búfalo, los arqueólogos Castiglione y todo el equipo de investigación italiano han localizado miles de cráneos, principalmente en una gruta subterránea en la que se habrían refugiado los persas y de la que nunca salieron tras la gran tempestad de arena. Sin embargo, el viceministro de Cultura egipcio y jefe de arqueología, Zahi Hawass, desmiente el descubrimiento, infundado y engañoso, ha afirmado, de un equipo de arqueólogos de Italia que no dispone siquiera de permiso para excavar. A la espera de las conclusiones de una comisión científica, el Gran Mar de Arena de Egipto parece que resista a desvelar sus misterios. Geray Martínez, que de nuevo nos sumerge en el miedo, en este miedo sonoro. Escuchen. ¿Por qué? Porque como si fuera una espiral, un bucle que no nos deja. Y le hemos dedicado casi 2 horas. Nuevas informaciones. No es el Perú. Es un país fronterizo. Y... en fin, la muerte, el ritual... noticia de estos minutos prácticamente.
De nuevo asesinatos en la selva, en este caso en Ecuador. Los titulares dicen los asesinatos en la selva podrían estar conectados con el tráfico de cabezas reducidas. Al parecer, en el último año, Iker, se han hallado 6 cuerpos decapitados, entre ellos el de una niña, y esto ha generado que se sospeche que podría ser una red de traficantes de cabezas humanas reducidas. Al parecer, se puede llegar a pagar en el mercado negro unos $20.000 por cada una de esas cabezas reducidas. Lo que se hacía eran rituales de guerra que se hacían en diversas partes de la selva entre las tribus Asuar y Suar, y tenían todo un ritual en el que los nativos cortaban la cabeza a la altura del cuello, desprendían la piel del cráneo y del rostro, mantenían la cabellera, quitaban lo que eran las partes blandas como el cerebro o los ojos, y posteriormente la hervían con hierbas para encogerla y luego rellenarla de arena, y así la secaban durante varios días. Bueno, pues ahora los chanzas, como también se llaman a esas cabezas reducidas, al parecer tienen una venta. Hay gente que se dedica a coleccionar estas cabezas reducidas y se están vendiendo en el mercado negro. Es una noticia que, te digo, Iker, ha ocurrido en Ecuador. Todavía la policía lo está investigando. No está 100% verificado que de verdad se trate del tráfico de cabezas reducidas, pero todo apunta a que hay una red en la que se dedica a esta serie de cosas y está decapitando a gente. Esta noticia que aparece en El Mundo prácticamente ahora mismo. En Ecuador se habla. Por cierto, en Nueva York está el museo de Mr. Ripley, ese aventurero buscador de cosas raras, y las cabezas reducidas, sobre la que hay mucha leyenda urbana, ¿verdad, Santi? Eran una de las piezas preciadas de este hombre. ¿Cómo va esa encuesta, Carmen? Pues vamos a verla ahora mismo. Ya hay mucha gente que ha votado. La pregunta era, ¿crees que se utiliza grasa humana en la fabricación de cosméticos? 62,6% cree que sí, 37,4% cree que no. En fin, el porcentaje sube y sube, y nosotros, repito, no decimos nada ni acusamos Yo a creo nadie. que no, fíjate. Las botellas de Inca Kola llenas de grasa son una realidad que ha mostrado la policía, y aquí hemos hablado con datos sobre la mesa. ¿Queréis que viajemos al mundo de la conspiración? ¿Queréis que todos juntos a las 3:23, hora Capicúa, escuchemos esos soniquetes tan especiales? ¿Qué nos trae Santiago Camacho? Pues verás, Iker, estos días, estas semanas pasadas que hemos estado hablando de ese bombardeo científico que se hizo a la Luna, pues andaba yo recordando una historia curiosa, y me alegro que sea hoy el día en que la lanzamos, porque después de un programa tan denso es mejor desengrasar un poco. Nunca mejor dicho, lo de desengrasar. Sí, ha sido un término afortunado. Pero bueno, no mucho. Es una historia de la Guerra Fría y que indica mucho la verdadera naturaleza que tuvo este conflicto, porque en realidad la Guerra Fría, como su nombre indica, tuvo muy poco que ver con una guerra verdadera. Se parecía más bien a las historias que se cuentan alrededor de las hogueras de campamento, que parecía que el que conseguía espantar un poco más al rival, el que se le ocurría la barbaridad más grande, pues ya llevaba algo ganado. Así que no nos extraña que en aquella época curiosa se produjeran historias y proyectos tan raros como los que vamos a citar a continuación. Pues recordemos que en los años anteriores al primer alunizaje, en los años 60, los Estados Unidos estaban muy por detrás de la Unión Soviética en la carrera espacial. Los soviéticos habían colocado el primer satélite artificial, los soviéticos habían colocado el primer hombre en órbita, y para los Estados Unidos se veían en la necesidad de tener que hacer algo urgentemente si no querían que el comunismo se expandiera por el espacio exterior a una velocidad bastante importante. Pero claro, lo del aterrizaje lunar, que fue realmente lo que le salvó la cara a los estadounidenses, como suele pasar en estos casos, no fue ni mucho menos la primera idea que se barajó. La primera idea tenía por nombre Proyecto A-119, un nombre en clave que encubría la siguiente historia. El plan era lanzar un misil balístico intercontinental contra la Luna
un misil cargado con una potentísima cabeza nuclear, de forma que el hongo subsiguiente se pudiera ver a simple vista desde la Tierra. Para eso había que conseguir que la explosión tuviera lugar en el horizonte lunar y en una noche de luna llena pues se viese la luna no redonda sino con un honguito que le había salido. Los científicos en cuestión, para esto, lógicamente, utilizaban pues, pura lógica carcelaria. Si quieres que te dejen en paz en el patio, coges al primer infeliz que pasa, le das una paliza y todo el mundo cree que estás loco y te dejan en paz. Pues esto era poco más o menos lo mismo. Tenemos armas nucleares, somos capaces de llegar hasta la luna con ellas, a ver qué hacéis con nosotros. El nombre clasificado del proyecto A-19 era Estudio de los vuelos de investigación lunar, que bajo esas carpetas pues se ocultaba todo esto, ¿no? Afortunadamente los Estados Unidos llegaron a la conclusión de que tal vez lo de lanzar una bomba atómica contra la Luna era ir un poquito demasiado lejos y pues bueno, desestimaron el proyecto y se centraron más en la carrera espacial. Pero porque no se diga que siempre decimos las cosas de los americanos, el tema de la paranoia no era patrimonio exclusivo de ellos. Al otro lado del Atlántico, los británicos estaban barajando un nuevo sistema de defensa para el hipotético caso de que los soviéticos pues atravesasen la frontera de Alemania Oriental y supusieran una amenaza. Así que diseñaron una nueva bomba atómica que no estaba diseñada en absoluto para ser lanzada desde un avión, ni puesta en un misil. Su nombre en clave era Pavo Real Azul. Y el Pavo Real Azul era básicamente una bomba atómica de gran tamaño diseñada para ser enterrada en el suelo. ¿Por qué tienen esos nombres las bombas? Fat Boy era una de ellas. Sí, los nombres en clave en general son fascinantes. O sea, yo siempre he pensado, los espías, los señores que clasifican cosas, ¿de dónde sacan los nombres en clave? Yo escribiría un libro sobre el tema y la verdad es que daría para mucho. Pues el Pavo Real Azul era una bomba atómica para ser enterrada. Entonces, ¿para qué? Era una mina de tierra atómica. Es decir, la idea era la siguiente: tú enterrabas en un sitio estratégico esa bomba atómica y cuando pasasen los rusos la hacías detonar. Claro, lo de enterrar una bomba atómica de aquella tecnología, de aquella época, que no era la de ahora, durante, por ejemplo, un largo y frío invierno, suponía un problema técnico importante, que era que el frío podía congelar la maquinaria, podía congelar los elementos, y entonces pues hubo un pequeño brainstorming entre los científicos británicos. Dijeron, ¿qué hacemos con esto? Dice, pues podríamos envolverlo con mantas y fibra de vidrio para aislarlo. ¿Y por qué no instalar calentadores? Decía pues uno un poco más sensato. Y la discusión se cortó cuando alguien dijo la palabra mágica. Y la palabra mágica era pollos. Una granja de pollos. Sí, esto va así. Se entierra la bomba atómica, se construye encima una granja de pollos que además le sirve de camuflaje, y el calor corporal de los animalitos mantiene caliente el Pero son informes reales, Santi. Sí, señor, estos son informes 100% reales. Afortunadamente en este caso tampoco se llevó a la práctica porque, bueno, los británicos con muy buen juicio dijeron, la verdad es que tener como 20 años enterrada una bomba atómica pues al lado de un pueblecito y tal, por muchos pollos que hay encima, pues no es del todo una buena idea. Volvamos a los Estados Unidos, que allí los hemos dejado con la Luna y con sus bombas, y la siguiente que se les ocurrió fue decir, bueno, pues vamos a poner un nombre en la Luna, pero vamos a ponerlo, pero ya que lo ponemos tampoco hay necesidad de traerlo, porque realmente era lo complicado. Es decir, el problema técnico grande de una misión lunar no era colocar a 1, 2 o 3 hombres en la Luna, sino era traerlos de vuelta realmente. Así que así nació el Proyecto Horizonte. Y el Proyecto Horizonte estaba diseñado 10 años antes de que llegase el primer hombre a la Luna. Estaba diseñado para colocar a 2 astronautas en la Luna para que creasen una base estable. Esos astronautas sabían que de momento, con la tecnología de esa época, no podrían regresar jamás.
Pero además, ya que iban con una alegría tremenda. Claro, pero es que además, ya que se pone una base en la Luna, se la pone con un motivo, ¿no? Entonces, estos señores primero llegaban ellos con su módulo lunar y luego se les iban tirando cosas. Se les iban tirando pues material de construcción, se les iba tirando lógicamente comida, agua, todo lo que fueran precisando. Y 2 tenían que hacer una base. Sí, y tenían que construir la base con sus propias manos y entre las cosas que se les tiraba armamento nuclear para, ya que tenían una base en la Luna, pues tenerla apuntando a la Unión Soviética y en caso necesario disparar desde allí. Proyecto desestimado, primero porque era difícil encontrar voluntarios y segundo que los voluntarios fueran gente equilibrada como para tener varias bombas atómicas en sus manos sabiendo que habían ido a una misión suicida. Todo eran demasiadas variables extrañas y al final el proyecto Horizonte se dejó en el cajón. Así que este ha sido un pequeño repaso a la Guerra Fría. Ha sido una mezcla entre sección de conspiración normal y Amigos de Santi. Sí, porque Amigos de Santi son los que han diseñado esos proyectos. Eran gente tremenda, pero bueno, algún día te explicaré la historia del general norteamericano que se le ocurrió como gran idea para derrocar a Fidel Castro escenificar una aparición de la Virgen de la Caridad del Cobre en el malecón de La Habana con toda suerte de escenografía, láseres. ¿Eso no fue el proyecto Mungus o algo así? Eso fue parte del proyecto Mungus y esas eran las cosas que se le ocurría a la gente en la Guerra Fría. O sea, hay una serie de historias descacharrantes que nunca se llevaron a cabo, pero que se propusieron, se discutieron y hasta se les asignó presupuesto. Y ahora se ha desclasificado. Efectivamente. Oye, pues de verdad, la próxima conspiración, cuéntanos eso. De acuerdo. La historia de las apariciones que pudieron cambiar el régimen de Fidel Castro. Hecho. Por cierto, Santi, ¿tú has escuchado alguna vez una música que vaya tan pegada a una sección como este piano? No, la verdad es que no, y además no sería lo mismo. A mí personalmente es que me da el tempo, me da el ritmo para hacerla así, y yo ya creo que no podría hacerlo sin ella. Este piano, que lleva sonando pues unas cuantas temporadas, muchos años, mucha gente me lo pregunta, Santi, viene de la banda sonora de Nos Miran, una película española de hace también unos 6 o 7 años. Es el piano que acompaña las historias de Santi Camacho. Y yo lo estaba pensando mientras escuchaba. He visto pocas veces una banda sonora radiofónica que se adapte también a lo que Santi cuenta. Fue idea tuya, ¿eh? Sí, pero bueno, eso es lo de menos. La próxima semana, la historia de las apariciones de Fidel Castro, si te parece, Hecho. Santi.